La semana pasada estudiamos en las Escrituras que Abinadab tuvo en su casa 20 años el arca de Dios y no pasó absolutamente nada. Obededom tuvo el arca en su casa solo ¿cuánto? 3 meses. ¿Y qué sucedió? Fue bendecido él, su familia y todo lo que tenía. Entonces la bendición de Dios no está en solo tener el arca, sino en la actitud que uno tiene hacia la presencia de Dios. Entonces la honra a la presencia de Dios es importante. Y de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, la responsabilidad de la honra hacia la presencia de Dios depende de los padres. Diga conmigo, depende de los padres. Porque Obededom tomó la decisión de honrar la presencia de Dios y de enseñar a sus hijos la honra a la presencia de Dios. Obededom no lo hizo. Perdón, Abinadab no lo hizo. Tuvo el arca como algo religioso, algo común, y no enseñó a sus hijos el temor a Dios. La clave entonces de la bendición y la manifestación de la presencia de Dios está en la honra a la presencia de Dios. Ahora, honra es valoración, deshonra es menosprecio. El principio de la honra a la presencia de Dios es un principio vigente. Y culminamos diciendo que hay padres tipo Obededom que enseñan a sus hijos la honra, pero también hay padres tipo Abinadab que no enseñan la honra. Y la clave de la bendición de la presencia de Dios está en la honra a la presencia de Dios. Esta mañana quiero insistir, diga conmigo insistir. Quiero insistir que si usted quiere en su casa la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, necesitamos ejercer una paternidad responsable. Necesitamos formar el corazón de nuestros hijos y enseñarles el temor de Dios. Por eso mi tema esta mañana va a ser consecuencias de una paternidad irresponsable. No irresponsable, no, sino una paternidad, ¿qué cosa? Irresponsable. Las consecuencias de una paternidad irresponsable y obviamente enfocada en el área espiritual. Y voy a hablar con ustedes partiendo del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21 y 22. Y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. 4:22 dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada, ¿qué cosa? El arca de Dios. Se ha ido la presencia de Dios de nosotros. El contexto de este pasaje del capítulo 4, Israel está conquistando la tierra. La tierra para ellos era la bendición económica, bienestar en familia, era vestido, alimento, convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, alguien tenía esas bendiciones y eran los enemigos. Entonces, Israel tenía que conquistar lo que le pertenecía. Ahora, se fue Israel a la guerra contra los filisteos y fue vencido Israel y murieron un promedio de 4,000 hombres. Cuando ellos se dan cuenta que no tienen el arca de Dios, entonces ellos dicen: vayamos y traigamos el arca de Dios, que está por cierto en la casa custodiada por Elí y sus hijos Ofni y Fines. Trajeron el arca y dijeron: ahora sí la vamos a hacer. Y sin en cambio ese día
en la guerra murieron 30,000 hombres teniendo el arca de Dios. Recuerda que no es la posesión, no es la tenencia del arca, sino la actitud que uno tenga hacia el arca de Dios. Ese día murieron también los hijos de Elí, Ofni y Fines, y fue capturada el arca de Dios por parte de los filisteos. Cuando se dio la noticia al sacerdote Elí, dice la escritura que él cayó hacia atrás en su silla y se desnucó y murió ese día. Cuando lo supo su nuera, ella estaba embarazada y dio a luz un niño y le pusieron Icabod. Icabod, traspasada es la gloria de Dios. No tenemos gloria, no tenemos la presencia de Dios. La historia de Elí nos enseña las consecuencias de un ministerio y una paternidad irresponsable. Las consecuencias están resumidas en una palabra, Icabod. Traspasada es la gloria de Dios. La presencia de Dios se fue de Israel, se fue de nuestras casas. Esta mañana quiero comenzar diciéndole que todo comienza en la casa, todo comienza en la casa. 1 Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 12 dice: en aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Diga conmigo, casa. Desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Cuál es el objetivo que quiero mostrarles a ustedes esta mañana? Estamos ante un padre que no cumplió su paternidad en el área espiritual, que no fue capaz de transmitir a sus hijos el temor de Dios. Quiero que usted, como padre o como madre, nos veamos en el espejo de Elí. Que Elí sea nuestro espejo esta mañana, para ver dónde estamos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y si estamos haciendo algo mal, podamos enderezar las cosas. Y como hijos también, adolescentes y jóvenes, conscientes de nuestro proceder. Todo jovencito está consciente de lo que está haciendo. Todo jovencito está consciente hacia dónde le va a llevar su actitud. Yo entiendo esa parte de los millennials, decir, goza el presente, no importa. Hablaba con mis hermanos que está a su cargo en el gobierno una área de recursos humanos. Y me dice: mira, tenemos muchos problemas con los millennials, porque ellos no fueron, nunca se les dijo que debían trabajar, debían ser responsables, debían dar el máximo. Y yo creo que ese problema lo estamos viviendo en todos los niveles. Y él me decía: los que fuimos disciplinados, dice, sabemos trabajar, sabemos responder a las situaciones difíciles de la vida. Pero los que no, los niños, los jovencitos que no fueron disciplinados en su casa, hacen lo que quieren. Y bueno, tenemos entonces ¿cuántas prepas tomadas por jovencitos de entre 15 a 18 años? Y como dije en la canción, ¿dónde están los padres? Qué difícil. Entonces todos los jovencitos saben, están conscientes de su proceder. Y como jóvenes cristianos tenemos que tomar decisiones personales de amar a Dios y honrar su presencia en todas las áreas de nuestra vida.
Pero partimos para vernos en el espejo de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Quién era el sacerdote de Elí? Era precisamente un sacerdote. Él era el responsable de guiar al pueblo de Dios. Y también como era un padre que tenía 3 hijos. ¿Alguien recuerda cuáles son sus hijos? Ovni y Fines. Eran biológicos. Y tenía uno adoptivo. ¿Cuál era? ¿Quién era? Samuel. Entonces tenía 3 hijos. Alguien dijo, ¿qué pasó? Son 3 hijos, 2 biológicos y uno adoptivo, que era Samuel. Pero él era un padre descuidado en su comunión con Dios. ¿Por qué te digo que era un padre descuidado en su comunión con Dios? Porque la falta de comunión con Dios te va a llevar a la falta de revelación de la palabra de Dios. Cuando se tiene palabra de Dios, se tiene a Dios. Sin palabra de Dios, el pueblo, los hijos se desenfrenan. Sin palabra de Dios, sencillamente no hay revelación de Dios, y lo que vas a hacer, o vas a omitir muchas cosas en tu vida personal y en tu familia. Ahora, Elí es ejemplo de una paternidad, ¿cómo? Irresponsable en el área espiritual. Elí honró más a sus hijos que a Dios. Eso lo dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 29. Dice, porque habéis hollado, pisoteado, pateado, menospreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice Dios. Elí no cumplió con su responsabilidad espiritual como padre. No formó a sus hijos en el temor de Dios. Ellos no tenían respeto a la presencia de Dios estando en su casa. No enseñó Elí a amar a Dios y obedecer a Dios, sino él también omitió algo: toleró el pecado de sus hijos. Y tolerancia equivale, a honrar más aquel amor a los hijos que el amor a Dios. Si queremos la presencia de Dios en nuestras casas, si vamos a llevar la presencia de Dios a nuestras casas y vamos a tener la manifestación de Dios en nuestras casas, necesitamos que nuestros hijos honren a Dios, honren la presencia de Dios en nuestras casas. Tú no puedes decir que amas a Dios, que quieres la presencia de Dios, pero con hijos irresponsables. Ahora, si tú tienes la decisión como padre de amar a Dios, de honrar a Dios, y tienes hijos que no aman a Dios, no respetan la presencia de Dios en tu casa, el problema es muerte. Y yo quiero ver hoy las consecuencias de una paternidad irresponsable. La primera consecuencia que voy a ver es impiedad. La segunda es ignorancia. Tercera consecuencia es menosprecio. La cuarta, inmoralidad. Y la quinta es muerte. Empecemos con la primera: impiedad. Capítulo 2, versículo 12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Quiere decir que ya tenían una formación. El ser es el resultado de lo que tú haces o lo que tú omites. Pero al final, si tú llevas a cabo de manera intencional la formación de tus hijos, eso es lo que van a hacer. Pero si tú omites la formación de tus hijos, ellos van a tomar de donde sea, pero al final van a hacer algo. Impíos, en hebreo es hijos de Belial, indica hombres de acciones y conductas bajas y malvadas. El versículo 17 del capítulo 2 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes.
era muy grande. Es una descripción superlativa. Ya grande de por sí es grande. Ahora cuando dice muy grande es que era exageradamente grande el pecado de los hijos. Escúcheme bien. Un padre o una madre que no forma, que no instruye a sus hijos en el temor de Dios, tendrá un resultado de hijos impíos que no tengan temor de Dios. Cuando permitimos que los hijos pequen contra Dios, estamos sembrando un destino de muerte, aunque usted no lo crea. Y una palabra para los hijos: si tu padre, si tu madre no te formó, no te cultivó en el temor de Dios, tú tienes que estar consciente. Tú tienes que entender esta mañana que la paga del pecado es muerte. Segunda consecuencia de una paternidad irresponsable es ignorancia espiritual, ignorancia en los asuntos de Dios. Cuando los padres no cumplen su deber de formar el corazón de sus hijos, el primer resultado es impiedad. Segundo resultado es ignorancia. No conocen nada de la palabra. No estoy hablando de si conocen los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. No estoy hablando de eso, sino la revelación de la palabra de Dios en sus corazones. Ignorancia espiritual es ausencia de la palabra de Dios, es tinieblas en su mente, es falta de una experiencia con Dios. Y dice el versículo 12: y los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, porque Elí no les enseñó de forma intencional, diga conmigo, intencional, a sus hijos la palabra de Dios. La enseñanza a los hijos tiene que ser intencional. Tienes que buscar hacerlo. Los hijos no van a aprender solos por venir a la iglesia. O sea, la iglesia es un apoyo, pero no es la solución, porque la solución es las casas. La educación es en las casas. Un padre, una madre que no forme, no instruya, no siembre la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, la consecuencia es que sus hijos crezcan ignorando la palabra de Dios, crezcan en tinieblas, crezcan sin conocimiento y sin experiencia de la palabra de Dios y de un encuentro con Dios. Por eso yo insisto, papás, desde que tus niños están chiquitos, ya hablan, tienes que decirles a ellos una confesión clave en la vida: recibir a Cristo en sus corazones. Y cada vez que puedas decirle a ellos, cuando tengan 8 años, 10 años, quién está en tu corazón, quién vive en tu corazón. Y entonces ellos tienen que decir una convicción, no solamente mecánicamente, sino tiene que ser una experiencia. Decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor, Él está en mi corazón. Tú tienes que padre, ver cada vez ese asunto. No, traerlos a la iglesia no los hace cristianos. Es más, traerlos a la iglesia sin Cristo los hace realmente muy duros, porque lo ven como religión y no lo ven como una bendición. Tú necesitas enseñarles el conocimiento de Dios. El conocimiento se siembra. La palabra es una semilla, el corazón es una tierra. Se siembra de manera intencional. Tienes que decirles, tienes que aprenderte esto. Tienes que aprenderte, sembrar en tu corazón esta palabra. Muchos padres omitimos, nos damos cuenta después que son una esponja y que aprenden todo, pero pobrecitos, ¿verdad?
7 años cargando su mochila con 50 libros y todavía meterles la Biblia. Sí, qué desgracia, o mejor dicho, qué irresponsabilidad de un padre que tiene, el niño tiene biología, no sé, física, todas las materias, y todavía el pastor diciendo, denles la Biblia. Es que él no entiende que los niños se cansan mucho en la escuela y todavía llegar a casa y leer Biblia. Pero padre que no lo haga intencionalmente, el resultado va a ser ignorancia, tinieblas en su mente y en su corazón, y una ausencia de la experiencia de Dios. Si usted lo ha hecho, papá, continúe. No importa si están en casa y ya peinan barbas, canas, y ya tienen hasta barba. Usted dígale, mientras estés aquí tenemos que respetar la presencia de Dios. Si no lo ha hecho, determínelo a hacerlo. Chicos y chicas, si tus padres no lo hicieron, ahora estás en una iglesia. Ahora conoces una iglesia, conoces la palabra de Dios, tienes la palabra de Dios. Agradece tener una Biblia en tu casa, agradece tener Biblias en el celular, agradece a Dios la bendición de conocerlo. Porque Irán no lo tiene, no tiene la libertad. Hay de aquel que se le encuentre Biblia en su celular. China no tiene la libertad. Agradece a Dios que tienes una Biblia, que se te regaló una Biblia cuando cumpliste 13, 15 años. Instrúyete. Ya sabes leer. Si no lo hicieron o no lo haces, no lo hicieron tus padres, determina instruirte hoy. Ya no los culpes a ellos. Toma esta palabra, la cual te puede hacer sabio y te puede llevar a ser un hombre, una mujer de buenas obras. Toma esta palabra, no la retires de tu corazón. Toma esta palabra. Es tu decisión, debes hacerlo. En tercer lugar, tercera consecuencia de una paternidad irresponsable es menosprecio. 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos chicos menospreciaban las ofrendas que la gente traía para Dios. Elí permitió a sus hijos menospreciar, en un sentido, todo lo que es el culto a Dios. Honra es valoración, deshonra es menosprecio. Las ofrendas que la gente traía al templo, ofrendas, sacrificios, eran una evidencia de gratitud. Era aquella ofrenda para perdón de sus pecados. Era una ofrenda de honra a Dios, y los jóvenes menospreciaban todo eso. Escucha esto. Todo sacrificio apuntaba al Cordero de Dios, apuntaba a Cristo, apuntaba a su sangre preciosa. Y estos chicos menospreciaron el sacrificio del Cordero de Dios.
Un padre, una madre que no forma, no instruya, que no forme el corazón de sus hijos bajo el temor de Dios, tendrá un hijo que menosprecie las cosas santas de Dios. Tendrá un hijo que no ame la Biblia. Tendrá un hijo que no ame la autoridad espiritual en la iglesia, que no ame la adoración, que no ame la oración, que no ame la alabanza al Señor, que no ame la iglesia, que no ame las cosas de Dios, que menosprecie. Y lo tremendo es que él menosprecia y pisotee la sangre del Cordero. No quiero nada con Jesús, no quiero nada con la cruz, no quiero nada con esa sangre. No. Padres, hablando de la iglesia, hablando de las cosas de Dios, tú no tienes el poder de hacer de hacer creer a tus hijos en Dios. Esa es una labor del Espíritu Santo. Pero esto, escúcheme, aunque suene muy duro, pero tú tienes el poder de obligarles y forzarles a caminar en Dios y a respetar la presencia de Dios en tu casa. Si usted permite que sus hijos deshonren a Dios en el área espiritual, que hagan lo que ellos quieran, que ellos decidan caminar o no caminar los caminos de Dios, estás marcando una ruta hacia el infierno. Cuando permitimos que los hijos pequen contra Dios y se aparten de los caminos de Dios, estamos sembrando en ellos un destino de muerte eterna. No es asunto nada más de dejar la iglesia, no es asunto nada más de dejar la fe, es asunto de que estamos empujándolos a perder su alma eternamente. Pero escúcheme, jóvenes, posiblemente tus padres no te educaron en honrar la presencia de Dios. Ustedes no son inocentes. Ustedes ya no son inocentes. Ustedes no son inocentes si desprecian y pisotean el sacrificio de Jesús. Ustedes no pueden estar delante de Dios diciéndole: eres injusto, mandándonos al infierno. Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes saben la verdad. Ustedes conocen el camino. Si no lo quieren caminar, ya es asunto de ustedes, pero no son inocentes. La cuarta consecuencia de una paternidad irresponsable es inmoralidad. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 22 al 24. Pero Elí era muy viejo. ¿Elí qué era? Independiente desde juventud, él no enseñó a sus hijos desde pequeñitos, desde cuando era un jovencito a 25 años o quizá 30 años, no enseñó a sus hijos el caminar en Dios. Él pensó que solo el estar en la iglesia, él pensó que estar activo en las cosas de la iglesia era suficiente. Cuando él ya era viejo. De hecho, los chicos tienen esa tendencia de decir que los viejos no sabemos nada, que los viejos no sabemos disfrutar la vida, que es otro tiempo ya, que por cierto estamos viejos. Y Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro ¿qué? Mal proceder. Y aquí está el Padre consentidor y amoroso,
con esta frase: no. Tiene 30 años, no, mi bebé. Ahí lo tienes. Y el literal, algunas mamás tiene ya peinacanas y barbas y ya está, casi va a ser abuelito, y le dice: mi bebé. ¿Cómo mi bebé? No puede ser eso. Y él dice: no, hijitos míos. Bueno, yo hijitos, eso ya cosecha mía. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar. ¿Qué cosa? Al pueblo de Dios con todo lo que hacen. Entonces Elí oía y sabía lo que sus hijos hacían. Y Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y eso hizo que él tolerara la inmoralidad y no disciplinó. Ahora escúcheme. Lo que Elí no podía hacer es que sus hijos no pecaran. No los había educado para eso. Él no podía haber detenido el pecado, pero sí podía haber impedido que con pecado siguieran ministrando en la casa de Dios. O sea, una cosa es el pecado, otra cosa es seguir ministrando en la casa de Dios con una vida inmoral. Elí toleraba el pecado de sus hijos y no los corrigió. Elí amaba a sus bebés más que a Dios. Y no se trata de amar más a Dios y no amar a los bebés. Se trata de amar a Dios para poder amarles a ellos y corregirles. La falta de honra y la pasión por la presencia de Dios te va a llevar a una vida de pecado, de vicios y deshonra a tu llamado. Quinta consecuencia de una paternidad irresponsable. ¿Cuál es? Muerte. Primero de Samuel 2:25. Si pecare, fue lo que hizo, lo que dijo Elí a sus hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, ¿qué cosa? Los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había, ¿qué cosa? Resueltos morir. Cuando el padre no pone límites en el tiempo, el hijo va a traspasar la línea y la consecuencia es muerte. Se los he dicho hasta el cansancio. Hoy algunas madres o padres recibieron unas llamadas. No me refiero solo a Ciudad de México, me refiero a nivel país y a nivel mundial. ¿Cuál fue la llamada que recibieron a las 3, 4, 5 de la mañana los padres? ¿Cuál fue la llamada? Señora, ¿usted reconoce a fulanito de tal o a sutanita de tal? Sí es mi hijo. ¿Puede venir a reconocer su cuerpo? ¿Y qué hacen los padres? Lloran. Cuando el padre no pone límites a tiempo, el hijo va a traspasar la línea y la consecuencia es muerte. Cuando permitimos que los hijos pequen contra Dios y se aparten de sus caminos, repito, estamos sembrando un destino de muerte eterna. Cuando permitimos que los hijos pequen contra Dios, estamos sembrando un destino de muerte eterna.
Si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, necesitamos ser responsables en la formación, ¿qué cosa? Espiritual de nuestros hijos. Porque la consecuencia de una paternidad irresponsable es impiedad. Los hijos crecen sin temor de Dios. No que no fallen. Los hijos pueden fallar. Una cosa es fallar, una cosa es fallarle a Dios, a los padres. Otra cosa es que fallando no tengamos temor de Dios. Y los hijos que crecen bajo una paternidad irresponsable crecen sin temor de Dios, crecen con una ignorancia, falta de la palabra de Dios en sus vidas. No tienen una ausencia de una experiencia con Dios. Y tercero, menosprecian los asuntos de Dios, menosprecian la Biblia, menosprecian la iglesia, menosprecian la oración, menosprecian la adoración, menosprecian, les vale llegar vamos a la iglesia. No valoran la iglesia, no valoran el servicio a Dios. Y cuarta consecuencia, inmoralidad. La falta de honra y descuido por la pasión, por la presencia de Dios, les lleva a hacer cosas peores que aún los que no conocen al Señor. Y la quinta consecuencia de una paternidad irresponsable es cuando permitimos que los hijos pequen contra Dios. Cuando no les estorbamos, estamos trazando un camino hacia la muerte eterna. Iglesia, si queremos la presencia de Dios en nuestras casas, necesitamos ser responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. Quiero que reflexiones conmigo esta mañana. Quiero que reflexiones sobre la vida y la vida eterna de tus hijos. ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿El alimento de tus hijos? ¿El alimento para el cuerpo de tus hijos? ¿O el alimento para el espíritu de tus hijos? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Sabes cuáles son los problemas emocionales y espirituales de tus hijos? ¿Conoces a profundidad las situaciones emocionales y espirituales de tus hijos? Ahora, ¿qué haces tú como padre cuando tú recibes en la prepa, universidad? No sé si en la universidad ahora te pueden llamar, no lo sé. A mí todavía me llamaban a ir a una reunión, no para darme quejas, sino proyectos, universidad. Pero si tú en la primaria o secundaria, todavía prepa, te llaman como padre, como madre, por alguna situación o conducta de tu hijo, ¿qué haces, mamá? ¿Qué haces, papá? Dígame. ¿Vas? ¿Asistes o te vale? Lo más correcto es que asistir para ver qué ondas. Escúchame bien, papá y mamá. Si estás escuchando un aviso del Espíritu Santo sobre la situación de tus hijos, ¿qué vas a hacer? Hoy, ¿qué vas a hacer? Pero te pido un favor. Escribe lo que vas a hacer con tus hijos. Es un favor, no es una orden. Eso ya sonaría a dictadura. Es un consejo. Escribe lo que vas a hacer con tus hijos, porque no te comprometes en nada que no escribas. Entonces llega a casa el día de hoy, reflexiona en la palabra, escucha al Espíritu Santo de lo que Él te va a decir, lo que creo que Él está poniendo en tu corazón esta mañana. Creo que mi hija está en esta situación, siento que está en esto. Entonces ve y dile: siento que hay algo en tu vida y es el Espíritu Santo que me está dirigiendo en este asunto. Y entonces toma
punto 1, voy a hacer esto, escríbelo. Punto 2, voy a hacer esto. Punto 3, en el tiempo es esto, que escríbelo, porque si no lo escribes, no te comprometes. Como padres somos responsables de la buena parte de los problemas de nuestros hijos. Ellos son lo que somos nosotros, por acción o por omisión. Ellos son lo que somos. Ellos son lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Lo que sucede con Elí puede sucederte el día de hoy. La tragedia que sucedió con Elí sucede demasiado frecuente, aún en las mejores familias. Elí toleró el pecado en la vida de sus hijos. Como padres, tomemos decisiones. Si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, la bendición de Dios en nuestra casa, como la recibió Obed-Edom, si queremos, enseñemos a nuestros hijos honrar la presencia de Dios. No permitas que la honra se ponga en el último rincón de tu casa, porque los principios no cambian. Yo honro a los que me honran, dice Dios. No permitas, papá, que tu amor paternal sea más fuerte que tu amor a Dios. Honra a Dios antes que tus hijos. Y no temas a tus hijos más que a Dios. Porque algunos por temor no disciplinan, no hacen las cosas. Y si vas a disciplinar, papá, disciplina con amor y por amor. Y pregunto, ¿de qué tienes que arrepentirte, papá, el día de hoy? El pasado no lo puedes arreglar, pero puedes arreglar el presente y el futuro. Padres, no olvidemos esto. Si tienes éxito en el trabajo, pero pierdes tu familia, has fracasado en lo más importante de la vida. Puede ser que seas un padre exitoso en la formación intelectual, profesional y laboral de tus hijos, pero si los pierdes eternamente, has fracasado en lo más valioso que haya en la vida, el alma de tus hijos. Quiero que estén de pie, por favor. Quiero hablarle a sus hijos esta mañana 4 cosas importantes. Hijos, la mayor necesidad de sus corazones es Dios, aunque no lo entiendan. Hijos, chicos y chicas, la ausencia de Dios en tu vida te va a llevar a buscar el vacío, a llenar el vacío de tu corazón con cualquier cosa. Chicos, sé que estamos en una cultura de lo puedes, lo tienes que lograr. Yo sé eso. Pero nunca se olviden lo primero y lo más grande. Jesús le dijo a aquel hombre que trabajó duro en su vida, gastó su tiempo, gastó sus fuerzas en el trabajo para adquirir cosas en la vida. Jesús le dijo: ¿de qué sirve lo que has logrado si pierdes tu alma? ¿De qué sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? Chicos, amen a Jesús, llenen su corazón de su palabra. Y en nombre de todos los padres de ustedes, perdónenos. Quizá no hemos hecho bien las cosas porque nosotros quizá no fuimos enseñados como ustedes están siendo enseñados para que formen un hogar mejor que el nuestro. Perdónenos nuestras intransigencias, nuestra poca sabiduría. Perdónenos. Pero amen a Dios sobre todas las cosas.
No pierdan su alma. No entreguen sus cuerpos a cualquier imbécil. Honren a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios es Dios y es fiel, Él dice: yo honro a los que me honran. Cuando no hay presencia de Dios en una casa, tiene que haber otra presencia, y es Satanás. Y cuando hay presencia de Satanás en una casa o en una ciudad, es evidencia de la ausencia de la presencia de la iglesia. Dice el apóstol Rodolfo Rojas: si la iglesia está ausente en las casas y en las calles, es indicación de la ausencia y la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios en la casa y en la iglesia provocará un mover de la gloria de Dios. David decía una cosa demandada a Jehová: esta buscaré, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cantares dice: ponme como un sello sobre tu corazón. El Espíritu Santo te dice esta mañana: ponme como un sello en tu corazón. Quiero ser el amor más grande que tu corazón ame. Pero en conclusión, padres, si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, formemos el corazón de nuestros hijos. Hijos, si queremos la presencia de Dios en nuestra casa, actuemos con temor reverente a Dios. ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si Dios habló a tu vida esta mañana sobre tu paternidad y sobre la ausencia de paternidad, hablo de los hijos. Quizá digas: pastor, mis padres no me enseñaron. Mis padres venían a la iglesia, vienen a la iglesia, pero son más mundanos que nada. Pero tú y yo sabemos ya nuestra responsabilidad. Ya estamos grandecitos, tenemos más de 12, 13, 14, 15 años. Ya sabemos. Y entonces toma decisiones de decirle a Dios: quiero ser un cristiano de verdad. Si no tienes un encuentro con Dios esta mañana, estás aquí hoy para decirle a Jesús: ven a mi corazón, yo te necesito. Toma decisiones de llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Toma decisión de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te guiará a toda verdad, te enseñará todas las cosas y te consolará en momentos críticos y difíciles de tu vida. Chicos, como dije, perdónenos por ser padres irresponsables, intolerantes. Pero si has tenido un padre, una madre que te forza a entrar al reino de Dios, dile gracias. Hazlo aunque no lo entienda. Honra a tus padres. Padre, si no hiciste en el pasado, no honraste la presencia de Dios en tu casa, fuiste un padre permisivo, habla con tus hijos y dile: vamos a honrar la presencia de Dios en nuestra casa y vamos a llevar a otras casas la presencia de Dios. Esta sociedad está en crisis. Esta sociedad está en problemas serios socialmente. Mucha rebelión. Pero esta mañana el Espíritu Santo nos llama a una paternidad responsable
y a una individualidad responsable. Que cada uno pueda ser responsable de su vida cristiana. Si tú te pierdes, nunca digas no me enseñaron, nunca digas no me dijeron, nunca digas no lo supe. Si te pierdes, no culpes a alguien, no culpes a la iglesia, no culpes a tus padres. Tú eres, chicos y chicas, ustedes son conscientes ya. Habrá una oración tuyo, habrá una oración de tu corazón a Dios esta mañana. Habrá algo que tengas que decirle al Señor esta mañana. Chicos y chicas, padres, habrá algo que decirle a Dios. Tendrás algo que arrepentirte delante de Dios y enderezar tus pasos como padre, como madre. Ten una palabra de oración con Dios. Ten una palabra de oración con Dios. Si tienes que tomar a tus hijos y abrazarles y les vamos a buscar la presencia de Dios en casa, hazlo esta mañana. Es un tiempo especial, un tiempo hermoso de reflexión, de entendimiento. Recuerda, como padre puedes ser exitoso, como madre puedes ser exitosa en la vida. Pero si pierdes a tus hijos en Dios, fracasaste. No sirvió nada el haberles dado todo, el amarlos, dándole todo, el soportarles todo, el permitirles todo. Esta mañana es tiempo de reflexión con Dios, de volver a los patrones bíblicos y a tomar responsabilidad como padre del corazón de nuestros hijos, del corazón de nuestros hijos, del alma de nuestros hijos. Yo no quiero estar en la presencia de Dios sin ver a mi hija, sin ver a mi esposa. Yo no quiero llegar allá y no encontrarles. No puedes perder. Valora el sacrificio de Jesús. Chicos y chicas, no pueden pisotear la sangre de Cristo. No pueden rechazar el sacrificio del Cordero. Valoren el sacrificio del Cordero. No pueden dejar, muchachos, dejarse engañar por el brillo de este mundo. El brillo de este mundo es tan lúcido, tan bonito, pero es amargo y te lleva a la perdición. Que el rostro de Dios, el rostro brillante de Dios, pues que sea quien te vislumbre. Que la cruz sea revelada en tu corazón y en tu espíritu. Que el poder de la sangre de mi Salvador sea tu esperanza, sea la fuente de tu justicia. Vamos, padres, esta mañana tomar decisiones de amar a Dios sobre todas las cosas, de ser responsables en la formación y en la honra de la presencia de Dios en nuestra casa. Seamos responsables de la presencia de Dios, de honrar la presencia de Dios en nuestra casa. Espíritu Santo, ayúdanos. Dile Espíritu Santo, ayúdanos. Díganle, papás, no quiero perder a mis hijos.
Hijos, díganle: yo no quiero perderme, yo no quiero a Jesús, quiero a Cristo, quiero que Él sea mi Salvador y mi Señor. Vamos, vamos, chicos. Respondan al llamado del Espíritu Santo esta mañana para entregar sus vidas y sus corazones y para honrar su presencia en todo lo que hagan, lo que digan, lo que vean, lo que contenga contenga todo, su computadora, su teléfono. Dile: Señor, queremos honrar tu presencia. Tú no eres de este mundo, tú estás aquí, pero no eres de este mundo. Tú perteneces a la realeza del reino de Dios.